Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Edison Rodrigo Macas. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video donde analizaremos dos políticas públicas. La primera se denomina por un Internet segura para niños, niñas y adolescentes, y la segunda es el Memorándum de Montevideo. Este taller y análisis de las normativas es parte del proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En primer lugar, vamos a definir y tener en claro qué es una política pública. Pues las políticas públicas son acciones de gobierno, son acciones emitidas por este que busca acomodar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Como señala Chander y Plano, se pueden entender como un uso estratégico de recursos para aliviar a los problemas nacionales. Las políticas públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización de pacto entre Estado y sociedad, un nuevo papel del Estado en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Pallares señala que las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso decisional, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Pero muchos nos preguntaremos, ¿para qué sirven las políticas públicas? Y una forma sencilla de explicarlo es que las políticas públicas sirven para dar solución a los problemas sociales. Esto con el fin de buscar el bienestar de la población en temas comunes o que competen a todos. Bueno, como primer punto, haremos un análisis de la primera política pública denominada Política Pública por un Internet Seguro para Niños y Adolescentes. Esta política pública por un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes es una política de uso sano, seguro, constructivo de la Internet para niños, niñas y adolescentes, para que parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y su desarrollo, y así pues promover el aprovechamiento de los usos y beneficios que tienen esas tecnologías, en un marco de derechos digitales. Obviamente aquí interviene su dignidad, integridad física, psicológica, emocional y sexual. Esta es una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de las niñas, niños y adolescentes ante el acceso y uso de Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, pues promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación. Esta iniciativa es del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en el marco del trabajo ampliado para la protección integral de niñez y adolescencia. Esta política pública se creó en septiembre de 2020 en Quito, Ecuador. Entendamos que el desarrollo de las sociedades siempre ha estado enmarcado por la presencia de la tecnología y hoy con muchísima presencia, sobre todo la tecnología digital. Los avances de nuestras sociedades hacia las tecnologías digitales en los últimos años han sido acrecentados. Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 trajo consigo que la digitalización sea mucho más acelerada. Para su conocimiento, señores internautas, este tema es ampliamente debatido en la región y en el país sobre todo se requiere disminuir la brecha de asequibilidad y accesibilidad de la Internet y las tecnologías digitales. Esa política de inclusión digital tiene correlación con la fundamentación, si éstas constituyen o no un servicio básico, su repercusión en los marcos regulatorios, incluso para la facilidad y fijación de precios de los servicios de banda ancha, como por ejemplo las políticas de espectro radioeléctrico, gravámenes, impuestos y regulaciones para la ampliación de la infraestructura pública y privada, y su consecuente adopción de medidas de gobierno electrónico, integración regional, comercio electrónico, salud, educación y finalmente las medidas de protección al consumidor, de su privacidad, seguridad de los contenidos y en los contenidos y las propias tecnologías que permiten la circulación de información, entre otros. Es por esto que insistimos en ello
La alfabetización digital es un aspecto fundamental para la inclusión, pues constituye un factor de adaptabilidad y asertividad de los servicios, no solo de disponibilidad y accesibilidad de los mismos. La Convención sobre Derechos del Niño establece derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la recreación o la protección contra toda forma de maltrato, derechos que sin lugar a dudas pueden estar potenciados, aunque también vulnerados en los espacios virtuales, que es de lo que estamos hablando. El gobierno nacional, consciente de los casos de violencia y vulneración por acceso a Internet, a veces causada por la ausencia de control y vigilancia, y considerando que garantizar los derechos de la niñez y adolescencia es al tiempo un mandato ético y una condición especial para el desarrollo económico, político y social de los pueblos. Bueno, se propone la construcción y implementación de la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta tiene una responsabilidad interinstitucional. Esta propuesta aquí detallada forma parte de las secciones del grupo de trabajo ampliado para la protección integral de la niñez y adolescencia, en la que participan varias instancias ministeriales, instituciones de otras funciones del Estado y la sociedad civil en general. Espacio en el que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional colabora con la coordinación. También participan 22 instituciones públicas y privadas, son responsables de estas y corresponsables de la implementación de la política y de las diferentes atenciones y servicios que niños, niñas y adolescentes requieren para hacer del espacio virtual un espacio seguro. Las instituciones del gobierno central son fundamentales, primero como rectoras y ejecutoras de la política pública, desde aquellas responsables de las telecomunicaciones y los datos públicos, pasando por las de servicio educativo y de cuidado, hasta aquellas llamadas a brindar servicios en caso de vulneración de derechos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información y el Ministerio de Inclusión Económica y Social fueron quienes formaron el plan operativo para un Internet seguro que tuvo como objetivos, por ejemplo, conformar un equipo interinstitucional para implementar la provisión segura de Internet, formular planes de acción contra la violencia en Internet contra niños, niñas y adolescentes, construir y ampliar pautas de prevención y responsabilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la vida de las niñas, niños y adolescentes. También desarrollaron una campaña integral educacional sobre el buen uso de Internet, un acompañamiento y también un control social periódico al desarrollo de proyectos que promueven el uso creativo, innovador y ético de Internet. Bueno, hubo un proceso para la elaboración de esta política pública. La formulación de la política pública para una Internet segura para niños y adolescentes está liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas adicionales. Esta política entendemos que es un fruto de la articulación interinstitucional y de los aportes de las reuniones, conferencias y talleres intergeneracionales en los cuales los adolescentes, padres, madres, educadores, empresarios, pueden ser periodistas, funcionarios de organismos, públicos y empleados privados, operadores de sistemas de protección de datos, protección de derechos, policías, entre otros, identificaron los comportamientos más habituales y sus niveles de riesgo. Realizaron así recomendaciones y asumieron compromisos para proteger a la infancia, promoviendo un accionar interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección y el diálogo intergeneracional. Ahora bien, en la elaboración de la política pública se contó con la cooperación del Instituto Interamericano de Niños, la Niña y Adolescentes, con quien el Consejo Nacional para la Igualdad mantiene un plan de trabajo enfocado en la generación de capacidades técnicas en los organismos del Estado ecuatoriano para abordar la problemática de uso seguro de la Internet. La implementación de esta política pública o de una política regional sobre este tema y el intercambio de buenas prácticas y herramientas entre los países de la región. Este marco, en este marco se han realizado múltiples encuentros virtuales con países como por ejemplo México, Panamá, Perú, cuya red se ha ampliado a otros países y se articulan futuros eventos de divulgación e intercambio de experiencias a escala regional. Se han desarrollado herramientas, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Por ejemplo, construyó la página web www.internetsegura.gov.es, que cuenta con recursos y herramientas dirigidas a niños y adolescentes, padres,
madres, cuidadores, docentes y autoridades para garantizar los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes y promover el uso seguro de Internet. La página web es parte de las acciones del eje 2 de esta política pública. Infografía. ¿Cómo se estructura esta política pública? Pues bien, o sea, esta política pública se estructura con instrumentos e indicadores nacionales con derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Sesiones en el año 2002 respecto a la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo, llamó a los estados a la protección de los derechos humanos en Internet, reconociendo que los mismos derechos de las personas tienen un mundo offline, o sea, una vida normal, no solamente en Internet, estos deben ser protegidos. El entorno digital evoluciona y se expande continuamente, incluyendo Internet y tecnologías móviles, por ejemplo, contenidos, servicios y aplicaciones digitales, viejos y nuevos sistemas de comunicación e información, dispositivos y entornos conectados como realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, incluido el aprendizaje automático, robótico, sistemas automatizados y análisis de datos, y también su biometría e innovación de Ginebra en el 2013 y Túnez en 2005, se conocen que las tecnologías de la información y de comunicación que denominamos TIC ofrecen nuevas oportunidades y potentes herramientas para que las personas, sus comunidades y sus organizaciones puedan mejorar notablemente la calidad de sus vidas y promover un desarrollo sostenible. También se persigue construir una sociedad de información integradora, alimentaria, orientada al desarrollo, en que todos podamos consultar, utilizar y compartir la información en el conocimiento. Y el conocimiento, prácticamente sus posibilidades en la promoción y su desarrollo sostenible en la mejora de su calidad de vida sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta pues, esta política pública? El paradigma de la tecnología de la información no evoluciona hacia su cierre como sistema, sino hacia una apertura como una red multifacética. Es poderoso e imponente en su materialidad, pero adaptable y abierto en su desarrollo histórico. Sus cualidades decisivas son su carácter integrador, la complejidad y la interconexión. Esto lo dice Manuel Castells. La producción de tecnología de los últimos años es comparable con etapas anteriores. Las tecnologías digitales hoy por hoy constituyen un bien social que contribuye a la integración y el desarrollo. Hoy se habla de la alfabetización digital, es decir, una suerte que premisa, que es necesaria para una nueva era de las sociedades, de la ciudadanía y de los derechos digitales. Sin embargo, de ello, las tecnologías digitales eh, es a través de computadoras, de teléfonos inteligentes, de Internet, entre otros, revelan en el país y la región brechas de disponibilidad y acceso. Si bien todas las personas estamos en contacto de una u otra forma con la tecnología, la frecuencia y su uso no es el mismo. El mundo hoy nos demanda el desarrollo de nuevas destrezas para utilizar las nuevas herramientas digitales y sus ventajas. Aprender a gestionar imágenes, textos y contenidos audiovisuales digitales, es decir, usar, producir, transformar, aplicar, requiere de habilidades que generaciones precedentes no están volcadas a desarrollarlas. Más aún en un mundo sumido de la emergencia sanitaria que ha conllevado pues, al aislamiento y confinamiento, y esto a la digitalización de nuestras sociedades se ha acelerado. Parte de la sociedad ha satanizado la tecnología dado por el prejuicio, pero también por sus excesos, vulneraciones y vulnerabilidades. Pero también sabemos que la digitalización es un fenómeno que persistirá. Es evidente que las tecnologías de información y comunicación han beneficiado a personas y comunidades. Han permitido su desarrollo en múltiples ámbitos como salud, educación, trabajo, comercio, industria y en general en el desarrollo de bienes y servicios que permiten la satisfacción de necesidades, la mejora en la calidad de vida y el acceso al conocimiento. De allí, pues, la importancia de la construcción de espacios sanos, seguros y constructivos de aquellos entornos de conectividad, digitalización y interactividad. Se trata entonces de hacer de la Internet y la conectividad un espacio protector para que la, para que lo cual, para lo cual pues, instituciones públicas y privadas, empresas de telecomunicaciones y redes, medios de comunicación tradicionales y digitales, gobiernos autónomos, descentralizados y la sociedad en su conjunto, como por ejemplo los padres, madres, docentes, autoridades, operadores del sistema de justicia, entre otros, debemos ser corresponsables en este sentido. Ahora bien, el enfoque de esta política pública, pues actualmente las niñas, niños y adolescentes están altamente conectados en acceso a comunicaciones en cuestión de segundos y de
y desde cualquier parte del mundo. Vuelven a la tecnología como parte natural e integral en su entorno. Sin embargo, esta competencia supuestamente innata de acceso y uso tiene un límite y es la percepción del riesgo y la responsabilidad del uso adecuado de esas herramientas. Todo ello obliga a pensar en la necesidad de promover destrezas y habilidades para un acceso, un uso de Internet seguro, así como también para interacción social y construcción de identidad que garantice los derechos digitales de las niñas y adolescentes. Somos conscientes de que la problemática existe y que niños, niñas y adolescentes merecen nuestro mejor esfuerzo para garantizarles un espacio adecuado de acceso y su uso de tecnologías. Garantizarles sobre todo un entorno más seguro en línea, pues es fundamental que la visión no solo se centre en la perspectiva de riesgo, sino principalmente desde un enfoque de derechos, especialmente en el derecho de la autodeterminación informativa, a la identidad y reputación digital, así como la responsabilidad y uso de redes sociales. Por ello, los esfuerzos deben estar dirigidos a la sensibilización, capacitación y concientización sobre los peligros para la dignidad e integridad de nuestros niños y adolescentes, pero además de construir mecanismos de trabajo permanente que nos permitan crear mejores y mayores estrategias tanto de prevención como de protección. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de esta política. Como objetivo número uno, pues podemos hablar que es para un uso sano, seguro y constructivo de la Internet para niños, niñas y adolescentes. Parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías vitales en su vida y su desarrollo, y así promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de las TIC en un marco de derechos digitales. Hablamos de dignidad, integridad física, psicológica, emocional y sexual. Como objetivo número dos, se destina a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgos que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes ante el acceso y uso de Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, pues el objetivo es promover protocolos adecuados de atención para la protección y atención y desde luego pues la reparación de todos los daños. En esta política pública pues han participado algunas entidades, como por ejemplo el sector público, con instancias de las diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno. Podría ser el gobierno central o el gobierno descentralizado, conforme sus competencias y atribuciones. Así como en del sector privado, también tenemos organizaciones, empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios y de redes sociales, pues son fundamentales para la integralidad en la protección y empoderamiento de los derechos digitales de niños y adolescentes. Pues entendamos que de esta manera la política pública aquí descrita señala en cada una de las acciones y ejes, estrategias, su ámbito de responsabilidad y articulación a fin de que la implementación de esta sea efectiva. Las entidades señaladas en la parte pertinente anterior que mencionamos han contribuido en la construcción de ese instrumento para proteger a niños, niñas y adolescentes pues, en estos entornos digitales. Bueno, como segundo punto, tenemos también el análisis de la política pública eh, denominada el Tratado de Montevideo. Pues este tratado se creó en julio del 2009, perdón, el cual habla sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales de Internet, particularmente el mismo tema que estamos hablando para niños y adolescentes. Ese documento señala que en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, se está realizando valiosos esfuerzos para establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos de acceso a la sociedad, de la información y el conocimiento y la protección ante los riesgos inherentes del uso de tecnologías de la información. La sociedad de la información y el conocimiento con herramientas como Internet y las redes sociales digitales es una oportunidad inestable para el acceso e intercambio de información, propagación de ideas, participación ciudadana, diversión e integración social, especialmente a través de las redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a distintos sistemas de comunicación que les permiten obtener todos los beneficios que ellos representan. Pero esta situación también ha llevado al límite el balance entre el ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos para la vida privada, el honor, el buen nombre y la intimidad, entre otros. Así que así como los abusos de los cuales pueden ser víctimas como discriminación, explotación sexual, pornografía, entre otros,
pueden tener un impacto negativo de su desarrollo integral y vida adulta. Tanto para los estados, para entidades educativas, para la prevención y educación de niños, niños y adolescentes. Estas recomendaciones que se presentan son una contribución para que los diversos actores involucrados de la región pues, se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la sociedad de la información, así como prevenir pues, aquellas prácticas perjudiciales que serán muy difíciles de revertir, así como los impactos negativos que las mismas conllevan. Toda acción en materia de protección de datos personales y vida privada de las niñas, niños y adolescentes debe considerar el principio de interés superior y el artículo 16 del Código de la Niñez pues, determina que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales en su honra y en su reputación. ¿No? Punto número dos, pues también el niño tiene derecho a la protección de la ley eh, contra esas injerencias o ataques. Los estados y las entidades educativas pues deben tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro de Internet o de las redes sociales digitales. Toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía de los derechos, que es adecuada a fin perseguido y que no. También se debe transmitir claramente a las niñas y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Deben alertarlos para no dejarse engañar con la aparente sensación de que allí todo vale, dado que todas las acciones tienen consecuencias. Deben ser educados, perdón, en el uso responsable y seguro de Internet y de las redes sociales digitales. En particular, pues, la participación anónima o el uso de seudónimos es posible en las redes sociales. Esto como ejemplo. El proceso educativo debe reflexionar sobre los aspectos positivos del uso de seudónimos como medio de protección y un uso responsable que, entre estos y otras cosas. Implica también no utilizarlos para engañar o confundir a otros sobre su identidad real. Las niñas, niños y adolescentes deben ser advertidos sobre la posibilidad de que cuando crean estar comunicándose y compartiendo información con una persona determinada, en realidad puede tratarse de otra persona. Al mismo tiempo, pues es necesario advertir que la participación anónima o con un seudónimo hace posible la suplantación de identidad. Y como todos sabemos, pues esto es un delito. Aquí vamos a hablar sobre las recomendaciones para los estados sobre el marco legal. El marco legal que regula la sociedad de información y conocimiento en la región, en particular Internet y las redes sociales digitales, avanza lentamente en la comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que le inspiran y en la forma de proteger los distintos derechos. No obstante, existe algún nivel de consenso en que existen suficientes principios fundamentales y constitucionales para iluminar las decisiones que se toman en la materia. La creación, reforma o armonización normativa deben hacerse tomando como consideración primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Especialmente debe considerarse lo siguiente: la protección de los datos personales. Esto requiere el desarrollo de normativa nacional aplicable en el sector público y privado que contenga los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente, los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Los estados en este caso deberán tomar en especial consideración en la creación y en el desarrollo de dichas normativas a los niños, niñas y adolescentes. Como segundo punto, debe asegurarse que cualquier acción o omisión contra niños, niños y adolescentes, se debe considerar ilegal en el mundo real, tenga el mismo, que es considerado, perdón, ilegal en el mundo real, tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral de sus derechos. Como siguiente punto, los estados deben legislar el derecho que tienen los niños, niños y adolescentes, directamente o por medio de sus representantes legales, a solicitar el acceso a la información sobre sí mismos y se encuentra en base de datos tanto públicas como privadas, a la rectificación o cancelación de dicha información cuando resulte procedente, así como la oposición a su uso para cualquier fin. Como siguiente punto, también mencionemos que debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de centros de acceso a Internet
públicos o privados pueden ser esos, que pueden incluir, por ejemplo, la obligación de utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para niños, niños y adolescentes, etc. Ahora vamos a las recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. En años recientes, muchos conflictos pues, o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, información de Internet y de redes sociales digitales, han llegado a tribunales de justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de los jueces para decidir situaciones nuevas con apego a los principios fundamentales. Sin embargo, la proporción de conflictos que tienen un real acceso a la justicia es mínima. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento y un buen uso de Internet y las redes sociales digitales. Las acciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. En este caso, se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles y fáciles de acceso y que sean tramitados con prioridad por parte de los tribunales y autoridades responsables. Se debe fortalecer el uso de responsabilidad civil extracontractual objetiva como mecanismo regulatorio para garantizar los derechos fundamentales en la aplicación de la sociedad de la información y conocimiento, Internet y redes sociales digitales. Pues las sanciones judiciales por los daños derivados tienen la ventaja de ser una respuesta inmediata, eficiente y capaz de desincentivar los diseños peligrosos. Este tipo de responsabilidad civil se fundamenta en el interés superior del niño. También las decisiones que se tomen de esta materia pues deberían tener la más amplia difusión posible, utilizando las técnicas de anonimización para que garanticen la protección de datos personales. Debería también, como recomendación, debería desarrollarse, difundirse una base de datos sobre casos de decisiones. Estamos hablando de fallos judiciales o resoluciones administrativas anonimizadas, vinculada a la sociedad de la información y el conocimiento. En especial, en este caso, lo que estamos hablando a Internet y las redes sociales digitales, que sería un instrumento para que los jueces puedan apreciar el contexto nacional e internacional en el que están decidiendo. También en este tratado de motividad, pues, existen las recomendaciones en materia de políticas públicas. Recordamos la necesidad de que el interés superior del niño sea considerado como el principio rector de toda medida que se tome en materia, ¿no? Particularmente en el desarrollo de las políticas públicas tendientes a regular las redes sociales digitales. Pues se recomienda considerar la implementación de las siguientes políticas públicas, estableciendo mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abuso de la sociedad, en la sociedad de la información y el conocimiento, en especial en Internet o las redes sociales digitales. De igual manera, se debe establecer sistemas de información para que aquellos niños y adolescentes que tengan alguna preocupación por los contenidos de Internet o redes sociales digitales puedan tener asesoría y el apoyo rápido. Para esto se pueden generar medidas como ayuda y denuncia en línea, números gratuitos telefónicos o centro de atención, etc. Otra recomendación es elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados. En la siguiente debería existir mecanismos regionales e internacionales para compartir la información reportada por particulares sobre estos eventos en tiempo real para poder así generar políticas y mecanismos de protección en forma temprana. Esto debido a que los riesgos que se generan en redes sociales pues, digitales están muy dispersos y no son plenamente pues, advertidos. Eh, Otra recomendación, promover acciones de sensibilización y divulgación de información a través de los medios de prensa y de comunicación masiva y las propias redes sociales, entre otros porque son un vehículo efectivo para fomentar un uso responsable y seguro de las herramientas de la sociedad de información y el consentimiento. Otra recomendación, promover el compromiso y la participación de las acciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso a Internet, para asegurar su participación en la protección y en las campañas de alerta sobre las potencialidades y los riesgos de Internet y las redes sociales digitales. También impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas, en especial en lo que se refiere a los comportamientos en línea de niños, niños y adolescentes. Se sugiere investigar acerca de los roles que estos juegan en la recepción, producción, almacenamiento y reproducción de contenidos ilegales, las medidas de protección que ellos mismos pues desarrollan, las motivaciones individuales y colectivas de dichos comportamientos, así como los peligros reales a los que se enfrentan en la sociedad de la información y el conocimiento. De esta misma manera, bajo este subtema tenemos las recomendaciones para la industria. Ahora bien, las empresas que promueven los servicios de acceso, por hablar algo más directo, eh, las empresas que promueven los servicios de acceso a Internet, desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales deben comprometerse de manera decisiva
decidida, perdón, en materia de protección de datos personales y la vida privada, en particular de niños y adolescentes, como lo mencionamos, a cooperar con los sistemas de justicia nacional, desarrollar campañas de prevención y desarrollo de capacidades, también no deben permitir o transmisión a terceros de datos personales sin el consentimiento escrito de la persona pues, concernida, ¿no? De quién se trata. Las reglas sobre privacidad las páginas web, por ejemplo, servicios, aplicaciones, entre otros, debían ser explícitas, sencillas y claras, explicadas en un lenguaje adecuado para niños y adolescentes. Otra recomendación, toda red social digital debe indicar de manera clara la razón que motiva el exigir ciertos datos personales y la creación de una cuenta. Se debe, por lo tanto, explicar que la fecha de nacimiento exigida tiene por objeto el poder verificar la edad mínima permitida pues, para poder crear una cuenta en la red social digital. Se debe precisar igualmente cómo se van a utilizar estos datos de carácter personal que hay que facilitar de manera obligatoria. Como otra recomendación, eh, para la industria, se tiene que informar a los usuarios de las obligaciones de privacidad frente a terceros. Dicha política debe ser, esta política pues, debe ser explícita, clara y visible, ¿no? También otra recomendación, las redes sociales tienen que asegurar que los terceros que desarrollan las aplicaciones en sus plataformas únicamente podrán acceder a los datos personales de los usuarios con el consentimiento de los derechos. También los desarrolladores de las páginas web, servicios, aplicaciones, plataformas, pues entre otros, deberán establecer filtros de seguridad como medio complementario a la educación, sensibilización y sanción. Todas estas recomendaciones, pues señaladas para los niños, niñas y adolescentes, se extienden a otras personas mayor de edad que en razón de su condición personal se encuentren en una posición de vulnerabilidad. Se entiende por grupos vulnerables todos aquellos relacionados a los datos sensibles según cada una de las legislaciones nacionales, que generalmente incluyen trabajadores disidentes, personas con discapacidad y sus familias, inmigrantes o inmigrantes, entre otros. Podríamos hablar como conclusiones generales. Si en el país no contamos aún con herramientas legislativas que protejan los datos personales de nuestros niños y jóvenes estudiantes, los convoco a acatar el problema por otra vía, como por ejemplo la educación. Mientras que a nuestros niños, niñas y adolescentes se les eduque en el correcto aprovechamiento de la tecnología en beneficio de su desarrollo personal, estaremos generando una barrera inquebrantable, infranqueable, para que ellos no caigan en manos de delincuentes cibernéticos ni tengan incentivos para desviarse hacia la búsqueda de temas nocivos para su formación. Respecto al memorándum de Montevideo, propone pues, a las autoridades educativas de los países educar en el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales digitales, también producir material didáctico al respecto, capacitar a los docentes en el tema, dar información a los padres de familia y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en los ambientes digitales. En tal sentido y considerando que el uso de la Internet es para que las nuevas generaciones, es para las nuevas generaciones una necesidad, tanto para el esparcimiento como para la educación. La legislación educativa debe complementar la educación en el uso del Internet dentro de los planes y programas de estudio. Pues para muchos podría parecer ridículo educar en el uso de Internet cuando en muchas escuelas los estudiantes no tienen acceso a dichas tecnologías, cuando existe una brecha digital significativa en el país. Sin embargo, el número de jóvenes que hacen uso de Internet para fines distintos a los educativos, pues está creciendo y dichas actividades lo está poniendo en peligro. Esta política pública pues se exhorta a todos los actores involucrados a discutir, a interpretar las presentes recomendaciones. Bueno, esto ha sido un análisis breve sobre las dos políticas públicas. De antemano se les agradece por participar en este análisis. Muchas gracias.